ha sido tan abrumador que no nos hemos dado cuenta de qué fue lo que nos pasó. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas de las dolarizaciones de facto? ¿Qué dinámica tienen? Es importante ver eso. Y luego un poquito, porque digamos, no tenemos mucho tiempo aquí, no quiero tampoco fastidiarlo, con los aspectos, digamos, cuantitativos de la medición del fenómeno. Vamos a hablar sobre todo de la medición del circulante en dólares, porque aquí en Venezuela ese es un aspecto sumamente importante. Yo creo que una de las cosas que hace que este fenómeno, a pesar de que nos rodea por todos lados, nos hagamos los locos, sobre todo los economistas, que seguimos hablando como si estuviéramos en el año 2017 o antes, es que no tenemos mediciones públicas del circulante en dólares. Las compañías de consultorías tienen algunos estimados, algunas muy serias, pero no hay estimados públicos, ¿no? Como debería suceder en un país serio. Pues. Entonces, vamos a hablar de eso. Muy brevemente hablaré de la medición de encuestas, no me voy a detener allí, pero sí quisiera detenerme un poquito nada más para no quitarle mucho tiempo en los métodos econométricos, porque creo que ofrecen una alternativa con incertidumbre y todo, con errores y todo, pero una alternativa atractiva para poder tener series de tiempo del circulante en dólares. Vamos a hablar un poco de la persistencia del fenómeno, que es un asunto muy importante vinculado con la política económica. Cualquier hacedor de política actual o candidato a hacerlo en el futuro no puede hacer política económica ceteris paribus, como decimos los economistas, la dolarización, es decir, haciendo como si eso no existiera, ¿no? Que a veces los economistas somos muy criticados por eso, ¿no? Y no podemos hacer eso. Muchas de las formulaciones de política económica para una hipotética transición se hicieron ceteris paribus esto. Entonces, eso tiene que ser repensado porque la dolarización plantea unas restricciones muy fuertes al set de política económica que se puede implementar y a los objetivos que son factibles de lograr. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Un concepto relacionado con la persistencia es el que se maneja en la literatura académica, es el de histéresis, ¿no? Vamos a ver qué es eso, qué explica la histéresis de las dolarizaciones o su irreversibilidad, si queremos adelantar algún concepto relacionado, ¿verdad? Si es factible desdolarizar una economía, vamos a plantearnos esa pregunta y ver algunos casos de desdolarización exitosa. Yo lo pongo entre comillas porque, oye, es un éxito que ha durado en la mayoría de las economías que uno consigue en la literatura como exitosa 20, 30 años de éxito, para lograr el éxito. Entonces, oye, es un éxito, sí, que se ha logrado, pero a lo largo del tiempo, ¿no? No es tan fácil. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso y unas conclusiones. Entonces, bueno, fundamentalmente quisiera hablar ahorita de lo que me ha motivado a hacer esta presentación. Y es que, oye, yo estuve haciendo una investigación, la he hecho varias veces. Ayer la hice en los repositorios o depósitos online de publicaciones académicas sometidas a normas de arbitraje, indexadas, arbitradas, JSTOR, Science Direct y demás, etcétera, ¿no? Y cuando tú pones algunos parámetros de búsqueda, oye, sobre la dolarización venezolana, el resultado es triste y patético. O sea, es muy poco lo que se consigue o nada. Entonces, oye, es grave, ¿no? Es grave que los economistas venezolanos nos hayamos dejado aplastar, tanto lo que estamos aquí en Venezuela como lo que está en el resto del mundo, en la diáspora académica, que son la mayoría, por este fenómeno y que no hayamos sentido ni la más remota necesidad de investigar esto bajo los parámetros que se investigan estas cosas de los años 90, ¿no? Entonces, eso para mí es un shock, ¿verdad? Como economista, siento que los economistas venezolanos estamos en deuda. No se consigue nada. Lo único que usted consigue de la dolarización de Venezuela relativamente bueno en las revistas arbitradas, cuando usted hace una búsqueda aquí en estos repositorios de académicos, se refiere al mercado negro del dólar, cosas por allá
que ya no tiene mucha relevancia. Entonces, claro, cuando tú te pones a ver, dices, bueno, ¿de qué se está hablando en la economía venezolana? Debería haber unos temas de los cuales se debería estar hablando. Y cuando digo hablando no es solamente superficialmente, sino desde el punto de vista académico. Aquí están algunos en esta nube de palabras que traté yo de reconstruir aquí, ¿no? Pero fundamentalmente son estos que están aquí, ¿verdad? Básicamente el elemento de la dolarización es un elemento del cual no se habla y del cual vamos a tratar de hablar un poquito aquí. La hiperinflación, se hizo algún intento, el profe Guerra y el profe Vera, que motorizaron un intento que fue exitoso la Fundación Konrad Adenauer, y se publicaron unos trabajos maravillosos, que yo les recomiendo a todos que los lean, sobre la hiperinflación, pero que no se hizo más nada. Y de allá acá han ocurrido muchas cosas. Yo incluso contribuí con eso. Y si tuviera que rehacer ese trabajo que envié, haría una actualización importante, porque pienso que muchas de las cosas que yo investigué allí muy temprano en el fenómeno ya no tienen vigencia. Entonces, así de salvaje es la dinámica del proceso que nos ocupa, pues, o los procesos que nos ocupan. Entonces, obviamente que hay una cantidad de temas, yo puse aquí 6 nada más: la dolarización, la hiperinflación, el colapso de la economía, una economía que ha perdido básicamente el 80% de su tamaño desde 2013 para acá, un colapso muy brutal. Eso no se ha estudiado mucho. Con alegría vi que algunos economistas, José Luis Saboín y un compañero hicieron una publicación reciente que recomiendo, que está publicada en los documentos de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre los colapsos en general, sobre cómo ocurren, dónde ocurren y si es posible una recuperación y cómo puede ocurrir esa recuperación y dónde ocurre, cuáles son los condicionantes. Este cuarto tema que yo pongo aquí, que es el crony capitalism, que es esta forma de estructura económico-social a la cual ha mutado este socialismo populista extraño que había en Venezuela en la era que se instauró desde el año 1999, mutó ahora a un crony capitalism, que es una especie de capitalismo de compinches, pues, si quisiéramos traducirlo al español, o al español venezolano, a capitalismo de enchufado, pues. Esa formación económico-social imperante que nos rodea por todos lados, a veces de forma grosera, no se ha estudiado, salvo desafortunadamente o afortunadamente. Tengo que decirlo, lo único que ha salvado la patria allí son un portal de periodismo de investigación que es el que se especializa en estos temas y es el que produce hasta datos sobre este asunto. Pero los economistas venezolanos poco trabajamos de eso, ¿no? Hablar de la recuperación de la economía venezolana, cómo puede darse esa recuperación, bajo qué condiciones y qué entendemos por recuperación, porque esa senda de crecimiento que llevábamos hasta el año 2013 la perdimos. Entonces hay que poner en claro qué es lo que entendemos por recuperación y la economía sumergida, ese fenómeno tan interesante que hay ahorita, o underground, que nos rodea, rodeada o sometida a dos procesos, unos procesos ilícitos, que ya sabemos más o menos cuáles son, y unos procesos que son lícitos, unas actividades económicas que son lícitas, pero que se han informalizado y sobre la cual no queda ningún registro. Entonces, estos son algunos 6 líneas de investigación sobre las cuales deberíamos los economistas venezolanos estar produciendo muchísimo conocimiento y, bueno, nos hemos dejado los economistas venezolanos arropar por esto. Pues. Entonces, no producimos nada. Venezuela es un laboratorio social de todos estos fenómenos activos y ni los economistas acá, ni los economistas en la diáspora, que son la mayoría unos ilustres, muy ilustres economistas, muy respetados a nivel global, no estamos produciendo conocimiento de esto. Entonces, bueno, básicamente esa es la motivación principal de esta presentación. Entonces, bueno, por supuesto, hay unas cosas acá que para los que estamos acá son obvias, pero si hay alguien aquí que está afuera, yo incluso sostuve una conversación sobre esto con el profesor Guerra,
Para los que estamos aquí esto es obvio, ¿no? Pero para los que están afuera no es tan obvio. Entonces, a veces este fenómeno a veces no se entiende afuera. La dolarización aquí venezolana es un asunto tan salvaje que en cualquier taguara, literalmente, usted lo que consigue en la economía informal, lo que consigue son precios dolarizados. Entonces hay una dolarización real salvaje, enorme. Básicamente yo le decía al profe Guerra hace un mes, algo así, que estábamos hablando de esto, güey, si yo fuese a calcular un índice de precios en bolívares, sería sumamente difícil, porque sería como calcularlos en rupias o en yenes, porque, o en cualquier moneda rara, porque, oye, usted no consigue precios en bolívares en casi ningún lado, salvo, bueno, algunos sitios emblemáticos, como la cadena esta famosa de tiendas de conveniencia, de farmacia, que ustedes saben cuál es, donde ahí se consigue, ¿no? Pero el resto, eso es una rareza que usted tiene que pedir el precio en bolívares en la caja si es que quiere, ¿no? Porque los precios en bolívares, hace poco estaba aquí parado al lado de mi casa un señor con un camioncito de esos que usted sabe que existen, que venden 12 plátanos por $1, 7 aguacates por $1. Es decir, los perrocalenteros, o sea, es una situación generalizada de dolarización real de precios, de formación de precios en dólares, que el cálculo económico la gente lo está haciendo en dólares. Y entonces, bueno, a veces es bueno decir eso, porque afuera no se entiende mucho el fenómeno, no se tiene una correcta apreciación de la dimensión de lo que estamos viviendo acá. Y esto es un fenómeno generalizado. O sea, cuando usted va por todos lados, esta es una foto tomada en el Boulevard de Sana Grande. Estamos hablando de cualquier tipo de establecimiento. Entonces, carnicería, el agente económico, quiero que se entienda el mensaje, porque a veces esto no se toma en cuenta, los efectos que la dolarización real, es decir, la marcación y formación de precios y salarios en dólares tiene en la economía es importante y la estamos obviando olímpicamente, ¿ok? Olímpicamente, y eso es culpa nuestra. O sea, yo hago una culpa aquí y asumo como economista venezolano esa responsabilidad de obviar ese fenómeno y subestimarlo como si eso fuera cualquier cosa, que no lo es. ¿Okay? Eso es una parte importante del fenómeno de la dolarización, más adelante la veremos. Entonces, claro, hay una motivación allí para tratar de estimular la discusión sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay algunas variables nominales, sobre todo, que están perdiendo contenido y relevancia y deben ser repensadas, porque a veces los economistas venezolanos, pues yo oigo muchos colegas hablando y parece que estuviéramos en la máquina del tiempo, ¿no? Parece que estuviéramos en el año 2017, 2018 o más atrás, ¿verdad? Sobre representando al Bolívar en las narrativas económicas. Por ejemplo, hay una variable nominal que es el tipo de cambio nominal. Entonces usted oye cosas por allí, yo leo cosas, y en estos días estaba hablando con un colega y me decía, bueno, es que el tipo de cambio nominal está sobrevaluado por bla, 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 bla. Yo le decía, oye, mira, yo quisiera tener esa certeza que tú tienes de que el tipo de cambio nominal está sobrevaluado por las razones que tú dices. Me dice, ¿por qué? Oye, porque bueno, ¿qué es el tipo de cambio nominal? Es simplemente un precio relativo donde tiene cuántas unidades monetarias locales, es decir, bolívares, debemos dar por dólar para comprar un dólar. ¿Okay? Eso es lo que es el tipo de cambio nominal. Pero si el grado de dolarización es el que dicen por allí, y yo no tengo por qué no creerlo, porque hay gente, estas compañías de consultoría y economistas, ¿verdad? Que yo respeto mucho. Hugo Olivero, por ejemplo, es un tipo que es referencia a la economía venezolana en estos asuntos. Y además tiene por detrás una compañía que es muy seria que hace estas mediciones. Entonces, si el grado de dolarización es ese que dicen, que se estima allí, y yo no tengo por qué no creerlo, además de que anecdóticamente tengo la experiencia de estar aquí in situ y verlo, oye, entonces me causa mucha inquietud, porque si el tipo de cambio nominal es un precio relativo,
cuál es la unidad monetaria local que va en el numerador. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices, bueno, el tipo de cambio nominal está sobrevaluado, ajá, ¿cuál tipo de cambio nominal me estás hablando, hermano? ¿Qué relevancia, qué sentido tiene eso? Y claro, uno tiene unas percepciones empíricas de esto que te las va dando la poca relevancia y el poco peso que va teniendo el mercado cambiario local. O sea, aquí el gobierno puede, con dos lochas, literalmente estabilizar el tipo de cambio. O sea, con lo que antes se estabilizaba el tipo de cambio en un día, ahora lo puedes estabilizar por 2 meses o algo así. O sea, es una cosa loca totalmente. O sea, el mercado de cambiario se ha enanizado, se ha empequeñecido de tal manera de que el gobierno lo puede estabilizar de cuando en cuando suelta unos milloncejos ahí que no se sabe ni de dónde salen y estabiliza el tipo de cambio. Entonces, claro, hay una pérdida de contenido, de significado, de relevancia del tipo de cambio como variable. El tipo de cambio nominal, el real siempre seguirá existiendo y siempre tendrá relevancia, incluso en las economías full dolarizadas, existe el tipo de cambio real y se puede apreciar o depreciar. Pero el tipo de cambio nominal es una variable de precio que, oye, en Venezuela ya uno no sabe de qué está hablando. ¿Me entiendes? Porque si estamos dolarizados, la unidad monetaria local, arriba, la que está en el numerador, bueno, mira, tenemos que tener una discusión de eso, ¿no? Igual pasa con los índices de precios de la inflación. Como ustedes saben, bueno, los índices de precios son fundamentales de la inflación que con ellos se deriva, que es la tasa de variación del índice de precios, sobre todo los precios al consumo, son fundamentales para la toma de decisiones. Bueno, ¿qué es lo que uno observa en Venezuela? Lo que vimos en esos 3 tristes láminas, que es peor la situación, eso no recoge la realidad del fenómeno de dolarización de precios. Entonces, oye, todos los precios están dolarizados. Entonces, cuando tú publicas un índice de precios o una inflación derivada con ese índice de precios en dólares, tú dices, bueno, ¿y ese número qué diablos es? ¿Qué significa? Todo el mundo en Venezuela está haciendo el cálculo económico en dólares. Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Ok? Entonces, bueno, mira, hay que repensar muchas cosas. Hay variables de tipo nominal como esa que van perdiendo relevancia y contenido. Uno no sabe ni qué diablos es ese número. ¿Ok? Bueno, eso ocasiona que los economistas venezolanos, que es lo que yo percibo, estemos sobre representando al Bolívar en nuestras narrativas. ¿Ok? Seguimos hablando y argumentando como si estuviéramos en el año 2018 o 2017 o para atrás, ¿no? Como si el Bolívar fuera el rey, como si el dólar no existiera. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es típico de economistas, es un abuso de la cláusula ceteris paribus, que es típico de la manera de ser del economista, pero que creo que está introduciendo unas distorsiones narrativas importantes aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces le dando un peso al Bolívar que no tiene. Entonces, mientras el Bolívar más chiquito es en la economía, más se enaniza en la economía, más explica. Es una cosa, pero bueno, loca. Entonces nosotros los economistas venezolanos tenemos que hacer una revisión crítica de las cosas que estamos haciendo, porque no puede ser. O sea, no podemos estar haciendo los locos como si esto que estamos viendo y de los cuales nosotros mismos somos parte, no existiera. ¿Ok? Por su parte, hay otras distorsiones. Los sistemas de contabilidad nacional, que es triste y patético, se van desactualizando y llenando de errores y omisiones. Por ejemplo, la balanza de pagos. Yo me pregunto, todas esas especies monetarias que uno ve circulando en Venezuela, el dólar fundamentalmente, el peso colombiano en el estado Táchira y en el sur del estado Apure, el real brasileño y demás, etcétera, el euro, ¿verdad? Esas especies monetarias salieron de algún lado, y de algún lado es el resto del mundo. ¿El Banco Central está midiendo eso? ¿El Banco Central está registrando eso en la cuenta de capital y financiera? Bueno, no sé, tengo mi sospecha de que no, por la debilidad institucional en que se encuentra esa institución. ¿Ok? Pero es que hasta la medición del PIB va perdiendo sentido. Y por eso yo llamo a la reflexión con esta presentación a muchas cosas,
y a mis colegas economistas los llamo a la reflexión. El Producto Interno Bruto, interno, como es interno y se mide en el territorio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela, se produce o se debería producir en moneda local. ¿Ok? ¿Cuál es la moneda local? Porque hay una cantidad importante del Producto Interno Bruto que se está generando en dólares. ¿Ok? ¿Está el Banco Central capacitado para medir eso? ¿Qué cifra de crecimiento va a producir o de variación del PIB va a producir el Banco Central en algunos meses cuando la publique? ¿Tiene eso algo de credibilidad? ¿Tiene eso un montón de errores y omisiones? Muy probablemente sí. Entonces, bueno, yo me apoyo mucho aquí en Voltaire, el filósofo de la Ilustración, ¿verdad? El referente de la Ilustración, donde decía que la ignorancia afirma o niega rotundamente, pero la ciencia duda. Es decir, yo tengo sobre este tema, y siento decirlo, siento decepcionarlos, más dudas, que es lo que motiva esta presentación, que certeza. Pero eso es bueno porque motiva líneas de investigación que se deberían estar generando. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de las definiciones. Hay una definición preliminar que yo quiero dejar aquí, la iremos refinando en unos minutos, sobre la dolarización, porque el término dolarización se ha venido utilizando para especificar una serie de fenómenos diferentes. Entonces hay que poner cierto orden. Incluso, a veces es hasta confuso el asunto. Yo tengo un profesor muy querido, muy amigo mío, con el que a veces interactúo y me dice, no, pero es que aquí en Venezuela no hay una dolarización, esto es otra cosa. Porque son este tipo de personas que piensan que la dolarización es un asunto binario, 1 o 0. O sea, o tú tienes una dolarización total de jure, legal, donde el gobierno asume el dólar como moneda, o no tienes nada. Entonces, claro, yo respeto mucho eso, pero la realidad es que las dolarizaciones parciales o de facto existen, es lo que tenemos, es la línea académica y yo me adhiero allí. Que yo no intento aquí inventar el agua tibia ni tener una postura que no me va a permitir a mí avanzar en la producción de un conocimiento. Entonces, como parte de esa definición preliminar que vamos a arrojar ahorita, vamos a decir que dolarización, de facto, voluntaria, digamos, es un fenómeno en el que los residentes nacionales de un país prefieren, esa palabra es clave, prefieren usar al dólar como unidad de cuenta y o como medio de intercambio y o como depósito de valor a la moneda local. ¿Okay? Entonces, fíjate que yo digo aquí y o porque el dinero, la definición fundamental o estándar de dinero, asume que dinero es cualquier cosa que tiene esas tres propiedades: medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Entonces, cuando tú empiezas a sustituir alguna de esas propiedades de la moneda local por el dólar u otras monedas, importante, tienes una dolarización. Así no le guste a ciertas personas que piensan que dolarización es tener una dolarización de jure legal 100%, donde se asume la moneda, el dólar como moneda de curso legal, ¿verdad? Aquí tenemos un fenómeno que tenemos que entender, que tenemos que estudiar y sobre el cual no podemos hacernos los locos, pues. Y por eso yo puse esta ilustración acá, porque en las economías emergentes, ¿verdad? Aquí es muy fácil reconocer que esto es una economía latinoamericana, la que está aquí ilustrada con estos agentes económicos que están allí, han preferido, por distintas razones que vamos a ver aquí, cuáles son las causas, utilizar el dólar por encima de la moneda local. Entonces, claro, a pesar de que, como se ve en este gráfico, las dolarizaciones en la década pasada en América Latina, entre el 2000 y el 2010, fueron en descenso porque las economías, la mayoría de las economías latinoamericanas se han ido estabilizando. Lo cierto es que muchas de estas economías, entre ellas Uruguay, Perú, Nicaragua, etcétera, siguen estando altamente dolarizadas. Sí, existe como un piso de la dolarización, de persistencia, y vamos a ver qué es lo que causa esto. Las economías en desarrollo y emergente, en particular en dos áreas, en dos zonas grandes del mundo ahorita, en América Latina y en el este de Europa, en las economías post-socialistas, el grado de dolarización sigue siendo elevado.
¿Okay? Esta forma espontánea, de facto, de dolarización, ocurre cuando sigue habiendo una moneda de curso legal, Venezuela, el bolívar, ¿verdad? La autoridad local mantiene el bolívar como moneda de curso legal, pero los residentes domésticos dicen, oye, mira, no me sirve, ¿verdad? Y optamos por el dólar, el peso, el real, etcétera, ¿no? Entonces, es importante de que el término dolarización no significa que la moneda que sustituye a la moneda local tiene que ser exclusivamente el dólar. Ojo con eso. Así es como se maneja la literatura hoy en día. ¿Ok? Entonces puede haber un sistema de dos o más monedas. Aquí yo tengo un billete de 50,000 pesos. ¿Verdad? Es el billete que tiene García Márquez en el billete, ¿no? Y el peso colombiano. ¿Por qué? Porque en el Táchira, la realidad en el Táchira es que la especie dominante no es el dólar, sino el peso colombiano. Incluso con grandes ventajas sobre el dólar. ¿Por qué? Porque la usabilidad del peso colombiano es superior a la del dólar. Por una razón muy sencilla, circulan todas las especies monetarias, todas las versiones de peso colombiano, todas las denominaciones posibles en billetes y en monedas. Entonces, la transacción es más fácil porque se puede dar vuelto sin ningún problema con moneda, con billetes de baja denominación que circulan libremente, ¿ok? Entonces, incluso es hasta una sustitución de moneda más eficiente que la del dólar, ¿ok? La que hay allí. Entonces, quiero que quede claro que dolarización, tal como se maneja, y yo aquí referencio algunos documentos de investigación, es un término genérico que se ha estado usando para referir el reemplazo de la moneda nacional por cualquier otra moneda que no necesariamente es el dólar de los Estados Unidos, ¿ok? Y es lo que tenemos. Bueno, yo tengo esta ilustración aquí para ilustrar lo que algunos economistas han denominado entorno multimoneda o sistemas multimonedas, etcétera, porque bueno, tú te consigues cosas como esta, ¿verdad? Incluso aquí no está retratado algo que pasa en el sur del estado Bolívar, que es el tema del uso del oro como medio de intercambio, que también está allí, ¿ok? Entonces la situación es aún peor, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante eso. Un término que está en desuso, todo esto es para poner orden, digamos, conceptual y que podamos entender mejor esto. Un término que está actualmente un tanto en desuso es el de cocirculación, que también se usó por mucho tiempo. Aquí hay un paper que yo referencio y que yo uso. Ojo, no he dicho que ha motivado esto también. Yo estoy montando un programa de macroeconomía venezolana que incluye todos los 6 tópicos que vieron anteriormente y a donde cada una de estas cosas se trata con mayor grado de detenimiento. Por supuesto, es una oportunidad que me dio el profesor Guerra para exponer estos conceptos humildemente y bueno, tenemos que hacer aquí un resumen rápido de todo, ¿no? Pero este paper seminal de Kruger y Haag del año 93, es un documento de trabajo del Fondo Monetario, establece, ¿verdad?, la cocirculación como término, pero más que todo relacionado con la tarea estadística de medir, que es algo que en Venezuela necesitamos mucho, medir el stock total de circulación de moneda extranjera en Venezuela. Entonces, es un término que está en desuso, que alguna vez se usó con profusión, pero que ha venido siendo reemplazado por dolarización y que cuando se usa en relación a la medición del fenómeno, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas teorías explicativas de por qué surge la dolarización. Básicamente hay 2 grandes teorías o hipótesis, ¿no? La literatura temprana sobre dolarizaciones se centra en la sustitución de la moneda local como medio de intercambio, ¿ok? En la dolarización transaccional. Pero más tarde surgió, por insatisfacción con esa hipótesis, porque hay cosas que no explica, el uso de la moneda extranjera como depósito de valor. Entonces, ¿qué es lo que llamamos la dolarización, la hipótesis de la sustitución de activos, ¿no? Entonces, hay 2 grandes hipótesis, la sustitución de monedas y la sustitución de activos. Más antigua es la sustitución de monedas, tan antigua que cuando yo tengo montado este
ojalá hay algún centro académico venezolano se interese, ¿no? En esto, ¿no? Estoy montando este programa de estudios de macroeconomía contemporánea venezolana. Lo que explico, el modelo que explico de dolarización es el modelo de Calvo y Rodríguez, Guillermo Calvo y Carlos Alfredo Rodríguez, eminentes economistas sureños, ¿verdad? Que tan antiguo como 1977, que este paper que está aquí, ya estaban modelizando esto. Este es el modelo que yo ofrezco, porque hay modelos más complejos y más recientes, pero son muy complejos. Son modelos de estos de equilibrio general donde presuponen un conocimiento matemático importante para poderlo explicar, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, hay una clasificación importante que es buena ver, que es de Nicolo, ¿verdad? Y colaboradores, que hacen una distinción entre las formas de dolarización, tres tipos básicamente distinguen. Las dolarizaciones básicamente ellos las clasifican en de jure, que es la dolarización legal, donde el gobierno decide de un país adoptar el dólar como moneda de curso legal, que queda establecida en el estamento jurídico, y entonces, bueno, todas las funciones del dinero las asume el dólar, ¿ok? Y están las dolarizaciones de facto parciales, que son en las cuales estamos interesados en investigar, porque son las que tenemos en Venezuela, donde básicamente pudiéramos dividirlas en tres, atendiendo a estos autores. La dolarización de pagos o transaccional, la dolarización de activos o financiera y la dolarización real o de precios, que es muy menospreciada, pero que tiene efectos importantes macroeconómicos. La dolarización de pagos o transaccional se absorbe o se explica con el enfoque de sustitución de moneda, y la dolarización de activos financiera con el enfoque de sustitución de activos. Entonces, bueno, es obvio que esto es una verdad de perogrullo. Quizá ustedes lo están viendo aquí y dicen, bueno, pero esto es obvio, pero a veces no lo vemos. ¿Ok? Por ejemplo, a veces se dice, no, es que la dolarización en Venezuela es fundamentalmente transaccional. Ajá, ¿y cómo pagas? Si es transaccional, esas transacciones en dólares, ¿cómo las hacen? Ah, no, bueno, es que, bueno, con unos depósitos, CELE, transferencia en efectivo en dólares. Ah, ok. Entonces tuviste que tener una dolarización de activos o financiera previa. Entonces, los vínculos entre la dolarización de pagos o transaccional y la dolarización de activos financieros son obvios. Previamente tuviste que haber acumulado activos financieros en dólares para poder pagar, porque ¿cómo pagas? Por eso es que a veces decimos cosas y no sabemos ni lo que estamos diciendo. No, es que la dolarización venezolana es puramente transaccional. ¿Y cómo pagas? ¿Cómo pagaste? Ah, no, bueno, con efectivo, con CELE, con transferencia, con criptomonedas que están referenciadas al dólar. Ah, entonces, bueno, tuviste que haber acumulado. Entonces, los vínculos entre la dolarización de pagos y la de activos o transaccional son como que obvios. ¿Okay? Entonces, si tú tienes dolarización de pagos, tienes que haber tenido una dolarización transaccional, porque si no, no hay forma, pues, una explicación como que mágica, ¿no? Por otro lado, no necesariamente cuando las economías tienen dolarización de activos o financiera, eso implica que eso va a causar una dolarización transaccional, que es lo que tuvimos en Venezuela durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo los agentes económicos, cuando veían al mercado financiero local, tenían tasas de interés reales negativas. Entonces, ¿qué hicieron los agentes económicos? Ni cortos ni perezosos buscaron activos de moneda extranjera. Que ahorraron en moneda extranjera, pero seguían haciendo las transacciones aquí hasta el año 2018, fundamentalmente en bolívares. Entonces, la dolarización de pagos implica que tiene que haber una dolarización de activos financiera previa, pero no necesariamente la dolarización de activos implica una dolarización de pagos o transaccional. Por otro lado, es obvio que la dolarización de pagos y la real, es decir, la dolarización de precios y salarios, están vinculadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué causa la dolarización? Bueno, tenemos varias hipótesis. Primero, la hipótesis de sustitución de moneda, el enfoque de sustitución de moneda, que es perfectamente entendible para los venezolanos, porque según ese enfoque, la dolarización es una respuesta racional de los agentes económicos ante una inestabilidad económica y alta inflación. Es decir, lo que hemos vivido los venezolanos, pues tenemos alta inflación, hiperinflación, ¿verdad?
y aparte de eso, colapso de la economía. Entonces tenemos extremada volatilidad por todos lados, ¿no? Entonces, obviamente que tú buscas protegerte contra eso con el dólar, ¿ok? Entonces, de acuerdo al enfoque de sustitución de monedas, los altos y volátiles niveles de inflación son los que explican la dolarización, ¿ok? ¿Y qué es lo que tenemos en Venezuela? Bueno, cuando uno revisa, por ejemplo, aquí yo tengo un próximo estimado, que es la tasa de inflación mensual promedio. Entonces, claro, ya pasamos lo más feo, que fueron los años 18 y 19, eso se ha ido atenuando, pero cuando uno ve la inflación en bolívares promedio, en el periodo, oye, mira, sobre todo en los años 17, 18 y 19, ahí se gestó lo que tenemos hoy día. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de la volatilidad, medida como la desviación estándar de la tasa de inflación mensual, bueno, igual. Entonces, los altos y volátiles niveles de inflación que hemos tenido en Venezuela justifican plenamente que los agentes económicos repudien el bolívar y se hayan refugiado en el dólar para protegerse. Por otro lado, esa es una teoría, la de sustitución de activos, que es insuficiente, ¿verdad? Porque obviamente la gente mantiene activos en dólares por otras razones aparte de la transaccional. ¿Por qué? Porque si los agentes económicos locales estuvieran recibiendo una tasa de interés que compensara la prima de inflación, pues no se voltearían a buscar otros activos, ¿verdad? Entonces, claro, surge el enfoque de sustitución de activos buscando alternativas, ¿verdad? Y este es un enfoque muy interesante, cuando uno lo ve con un modelo analítico, le da unos insights muy interesantes, sobre todo a nivel de política económica. Aquí un mensaje a los que quieren hacer política económica en el momento presente o en cualquier momento futuro, porque tú no puedes hacer política económica ceteris paribus la dolarización. O sea, y menos de espalda a las preferencias de los agentes económicos, ¿ok? Los resultados del enfoque de sustitución de activos sugieren que mientras la volatilidad de la inflación se mantenga alta en relación con la volatilidad del tipo de cambio real, aún si tú estabilizas la inflación en un nivel bajo, es decir, si haces un programa de estabilización exitoso, va a persistir la dolarización. ¿Okay? Entonces, eso restringe mucho el set de política económica que se puede efectivamente hacer y los resultados que se pueden conseguir. Vamos a hablar un poco de la dinámica. Ya entrando en la fase terminal de esta presentación, porque esto, cuando yo lo presento, a las personas que se lo he presentado me dicen, oye, pero esto es obvio, ¿no? Pero a veces no, a veces, mira, estamos rodeados de este fenómeno tan aplastante, tan rudo, que no nos damos cuenta de cómo fue que nos sucedieron las cosas. ¿Qué es lo que da, cuál es la dinámica y cómo se suceden las dolarizaciones de facto, que son las que nos interesa aquí? Primero tienes un periodo de inestabilidad política y económica, que bueno, eso para los venezolanos es, oye, no me estás diciendo nada nuevo, sí, yo lo viví, todo el mundo te va a decir, ¿no? Ese periodo de inestabilidad política y económica que hemos tenido generan tasas de inflación altas y volátiles, ¿ok? Que es el segundo paso que tenemos aquí. Segunda cajita. Y eso hace que la primera propiedad del dinero que se pierde, que se perdió, el bolívar, la primera propiedad que perdió fue como depósito de valor. Entonces los agentes económicos se refugiaron en el dólar. Es eso que recogen muchos estudios que se han hecho como fuga de capitales. ¿Ok? Yo no estoy muy de acuerdo con ese término porque la gente hace con su dinero lo que le da su regalada gana, ¿no? Y buscando protección, bueno, se acumularon activos en el resto del mundo, en forma de cuentas, en forma de bonos, en forma de acciones, etcétera, ¿ok? Ocurrió una dolarización financiera durante mucho tiempo. Y eso fue lo que sentó la semilla y lo que propició las siguientes etapas de la dolarización. ¿Qué es lo siguiente que observamos aquí en Venezuela? La dolarización real, que quiere decir la dolarización de precios y salarios. Primero de los precios. ¿Cuáles fueron los primeros precios que se dolarizaron en Venezuela? Lo que pasa es que eso pasó y no tenemos conciencia de que nos pasó. Pero hace mucho tiempo usted recuerda que empezaron a surgir los precios del real estate, de los inmuebles, de los apartamentos, de las casas, de los terrenos en dólares, dolarizados. Y luego lo de los carros y así. Y luego se generalizó la dolarización real de precios a todo. Hoy en día, bueno, lo que le acabo de decir, acaba de pasar un señor por ahí vendiendo 12 plátanos por $1 y 7 aguacates por $1. Usted me dirá.
¿verdad? Hay una dolarización real salvaje aquí en Venezuela, y ya se ha extendido el tema de los salarios, ¿ok? Entonces, obviamente, después que tú tienes una dolarización real y tienes una dolarización financiera previa, tienes todas las condiciones para que las transacciones empiecen a andar en dólares, ¿ok? Primero tienes que tener activos financieros acumulados con los cuales pagar y una formación de precios en dólares. Y se da la dolarización transaccional. Por eso es incorrecto decir, no, es que la dolarización financiera es puramente transaccional. Por Dios. Tallamos a la reflexión a los colegas. Esto es un fenómeno más grande y que se nos está escapando y lo estamos subestimando olímpicamente, innecesariamente. Porque a veces la gente nos oye y piensa que, oye, pero estos economistas venezolanos son unos locos. ¿Me entiendes? Nos están hablando de una cosa que no tiene nada que ver con la experiencia que yo tengo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y una vez que se establece la dolarización transaccional, refuerza la dolarización financiera, que es lo que estamos viendo en Venezuela. O sea, una dolarización transaccional que hace que ahora entre el 50 y el 60%, no tengo la última cifra, pero por ahí anda, de los depósitos, más del 50%, más cercano al 60%, de los depósitos de la banca están denominados en dólares. ¿De dónde salen esos dólares? De las transacciones. Una vez que se establece la dolarización transaccional, tanto la dolarización real como la financiera se refuerzan. Y esto ya de por sí crea algo de lo cual vamos a hablar en unos minutos, ya para cerrar, que son las irreversibilidades del proceso. Entonces, hay que medir, hay una necesidad de medir esto. Una de las cosas por las cuales yo pienso que los economistas venezolanos estamos haciendo los locos y seguimos argumentando como si tuviéramos, como si el Bolívar fuera el rey, cuando no lo es, y quedando como unos locos ante la gente que nos escucha, es que no hay medición de esto, ¿no? Pero es que hay dificultades para medir, porque usted se pone a ver todos los usos que tiene el dólar en Venezuela para transacciones. Están los dólares que se vienen por remesa, está el uso del dólar como medio de ahorro, ¿verdad? La sustitución de activos, está la gente que usa el dólar como especulación contra las variaciones de tipo de cambio, que es un uso muy normal también, es también un uso, digamos, financiero, como depósito de valor, ¿verdad? Está ese conjunto de transacciones que no sabemos, sobre las cuales no queda ningún registro, que llamamos economía sumergida, operaciones, de la cual incluye operaciones legales y operaciones ilegales, ¿ok? Y está, bueno, las transacciones internacionales que las compañías realizan porque necesitan importar bienes y servicios, y algunas compañías que están exportando, haciendo exportaciones no tradicionales, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos aquí una institucionalidad, debería haber un banco central serio que midiera todas estas cosas de forma directa, ¿ok? Pero eso no está ocurriendo, no vamos a caer a mentiras, ¿no? Entonces, con respecto a las actividades ilegales, yo quisiera dejar claro que a pesar de que en la narrativa de redes sociales y anecdótica uno pudiera pensar de que eso es la fuente fundamental de la dolarización, la realidad es que a veces le damos mucho peso a eso. Eso existe, no nos podemos hacer los locos porque uno googlea, como hice yo, con estos pantallazos que están aquí, y es obvio que esto es una fuente fundamental de los dólares que circulan en Venezuela, pero no es la única. A veces a esas actividades se les da mucho peso, se les sobrerepresenta, y muy probablemente los canales legales sean los más importantes en Venezuela hoy día, ¿ok? Entonces hay una necesidad imperiosa, visto todo lo anterior, de medir el fenómeno. Y no importa, todas las estimaciones van a tener cierto error, pero es necesario medir el fenómeno. O sea, no podemos seguir a ciegas. Hay gente que lo está haciendo, obviamente, compañías consultoras que lo están haciendo, pero eso no son datas públicas, porque usted entenderá que ellos viven de vender esos productos a sus clientes, y eso está muy bien. Pero necesitamos de alguna manera estimaciones públicas, aunque sean aproximadas, del fenómeno, de las distintas dimensiones del fenómeno, y las autoridades, aunque deberían hacerlo, no lo van a hacer. Entonces tenemos dos grandes métodos de medición, muy rápidamente los voy a mencionar: directos e indirectos. Los directos son los que puede hacer un ente como el Banco Central o un instituto de estadística, donde directamente hacen un neteo de las entradas y salidas brutas de los flujos relevantes, y bueno, tienen esas estimaciones que luego van a la balanza de pago.
Pero olvidémonos de eso, porque eso no va a ocurrir en Venezuela, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Entonces tenemos unos métodos indirectos, básicamente a través de encuestas. Ya hay unas empresas de consultoría que se están moviendo en ese sentido, y a veces, oye, agradecido del trabajo que hacen las empresas de consultoría, de que a veces comparten públicamente la información, pero yo me quisiera referir fundamentalmente a los métodos indirectos o econométricos, porque a pesar de ser aproximados, ofrecen una aproximación muy buena de, de dónde pudiéramos estar a nivel, de, por ejemplo, del circulante en dólares. Entonces, cuando queremos medir el circulante en dólares, tenemos dos grandes modelos econométricos donde tú, por ejemplo, el modelo de Cumming y Ericsson, donde tú determinas una demanda de dinero con expectativas inflacionarias, ¿verdad? Y el modelo de máxima verosimilitud, del cual me voy a detener simplemente para mostrar cómo funciona, ¿no? Cuando se ven estas cosas con más detalle y con más tiempo, por supuesto, uno explica cómo funcionan estos y otros métodos, ¿no? Pero aquí obviamente no hay tiempo, esto es una cosa divulgativa. Básicamente el modelo de máxima verosimilitud, que es el que quisiera ilustrar aquí, lo que hace es que estima una demanda de dinero estándar. Los que son economistas que están aquí saben a qué me estoy refiriendo, una demanda de dinero estándar que obviamente incluye el ingreso y las variables de costo de oportunidad, como la inflación esperada, la tasa de interés real, etcétera, etcétera, con los coeficientes esperados usuales. Pero si nosotros tenemos en cuenta que el stock monetario total en una economía con dolarización de facto contiene hipotéticamente una porción circulante en dólares que no vemos, que no es observable, y suponemos que la relación entre el circulante en dólares y el circulante en moneda local es tita, nosotros podemos, con esa función tita, por ejemplo, tita de 0,4, nosotros suponemos que el circulante en dólares es el 40% del circulante en moneda local. Aquí en Venezuela, de acuerdo a las estimaciones que yo he visto, tita no es ni siquiera una fracción, sino que es superior a, es superior a 1, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, claro, dándole valores a tita recursivamente, uno puede obtener valores de m asterisco y estimar recursivamente por máxima verosimilitud, ver cuál es el valor de tita que maximiza la función de máxima verosimilitud, el log likelihood. Eso es muy fácil de obtener. Los que saben de eso, ¿de qué estoy hablando? Bueno, ¿saben de qué? Pues los software econométricos automáticamente devuelven ese valor. Por ejemplo, esta es una estimación que hizo Orellana para la economía boliviana, donde le dio 0,60, o sea, el 60% del circulante en la economía boliviana, cuando él hizo esta estimación, eran dólares, ¿ok? Y aquí hay una estimación de Rodríguez Merlo en 2009 para la economía uruguaya, que es una economía que le ha costado mucho desdolarizar, ¿ok? Entonces uno puede generar, Rodríguez Merlo, una serie de tiempos, que esto es importante, para la cocirculación de dólares en la economía, que, oye, permite, aunque eso sea aproximado y tenga errores, tener una idea de más o menos dónde andamos, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar de la persistencia del fenómeno. La realidad es que las dolarizaciones de facto son muy persistentes. Bueno, y hay una gente que te dice, bueno, si es verdad que es el enfoque de la sustitución de moneda, si la inflación es el factor detonante, la inflación alta y volátil es el factor detonante de la dolarización, bueno, cuando tú estabilizas la economía, tú deberías revertir el fenómeno y la gente debería preferir en una economía estable la moneda nacional. Bueno, lo que pasa es que la evidencia empírica no sustenta eso. Cuando uno ve la data, ve que las dolarizaciones de facto son muy persistentes y que cuesta mucho desdolarizar. ¿Okay? Entonces, bueno, ocurren los llamados efectos trinquetes. ¿Sabes? El trinquete o ratchet es este mecanismo. Si hay algún ingeniero mecánico aquí o mecánico sabe de qué le estoy hablando, es un mecanismo que permite que una rueda gire en un sentido, pero que le impide girar en el sentido contrario. Es decir, tiene una especie de gatillo que le impide girar en el sentido contrario. Entonces, las dolarizaciones, hay una cantidad de cosas que impiden que se revierta el uso de la moneda local una vez que se establece. Una es los costos de volver a la moneda local. Es costoso volver otra vez a indexarse a la moneda local, cambiar todo el sistema al cual está acostumbrado la gente, se transforma en algo cultural, ¿verdad? Las externalidades de red, que están muy relacionadas con este tema 1,
la falta de alternativas financieras de moneda doméstica. Por eso es que si quieres desdolarizar, tienes que tener unos mercados financieros en moneda local muy profundos, ¿verdad? La gente se adapta financieramente, el sistema bancario local empieza a ofrecer alternativas de ahorro en dólares y bueno, la gente se empieza a adaptar. Y bueno, finalmente yo creo que la más importante, que los agentes económicos, una vez que tú pierdes, no hay una cosa más mala que perder que la reputación. Una vez que uno pierde la credibilidad, es muy difícil retomarla. Y bueno, no hay una cosa que tenga menos credibilidad en Venezuela que las instituciones fiscales y monetarias. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué quisiera a veces, por qué quisiera desdolarizarse? Porque la dolarización, así como tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. ¿Cuáles son los efectos negativos que tiene? Bueno, pierdes la política monetaria y cambiaria, que es un instrumento de política muy útil que el gobierno tenga en su favor, lo pierdes el señoriaje. Y yo sé que, bueno, los que son economistas que están viendo eso dicen, bueno, pero eso es un problema para el gobierno. Porque, bueno, el señoriaje es una fuente de ingresos, una fuente de financiamiento que a los gobiernos no les gusta perder, pues, pero es una realidad. Tienes un mayor riesgo cambiario. Hay unas cosas muy buenas que ha escrito el profesor Luis Zambrano, que recomiendo que lo lean, sobre la dolarización. Las mejores reflexiones que he visto últimamente, y casi que las únicas, a un cierto nivel de profundidad, sobre el tema de la dolarización, fue producida en la UCAP por el profesor Luis Zambrano Sequín. Recomiendo a todos que la lean. Y obviamente esta es una, tienes un riesgo de que se llama de descalce de moneda. ¿Por qué? Porque los agentes económicos toman préstamos en dólares, pero reciben sus retribuciones, sus ingresos de moneda local. Entonces puede crearse un tema ahí de riesgo importante macrofinanciero grave, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, y por último, bueno, que la dolarización reduce la eficiencia en los pagos, lo vemos aquí en Venezuela. Entonces, a veces, oye, ¿cuánto es? $23. Entonces, tú tienes que rebuscar. Entonces, pagas 20 en efectivo, 2 en bolívares al cambio, 1 en un euro que tenía por ahí. O sea, es un sancocho que se forma aquí, ¿verdad? Para pagar. Y efectivamente, si no tienes una dolarización formal, la eficiencia en los pagos va a ser muy limitada. Hay países que han tenido cierto éxito con la dolarización. Perú es uno que se aduce como una desdolarización exitosa. Bueno, yo digo, bueno, mira, sí, es verdad, ellos han desdolarizado la economía, pero ¿cuánto les ha costado? Fíjate, aquí tenemos en este gráfico, que es el Banco Central de la Reserva de Perú, un periodo que va desde el 2003 hasta el 2020, septiembre de 2021, reciente. Sí, entonces aquí se ve un efecto importante. Pero este gráfico es generoso, porque ellos tienen desdolarizando desde mediados de los años 90. Entonces, imagínate tú, 30 años de dolarizando. Entonces, desdolarización exitosa. Bueno, también otros casos exitosos son el de Polonia e Israel. Miren también el periodo que está allí. Sí, han desdolarizado, sí. ¿Cuánto tiempo les tomó? Décadas. ¿Ok? Entonces, bueno, hay una serie de políticas que no me voy a parar aquí. Si hay en la sesión de preguntas, para no fastidiarlo más, alguna pregunta que tenga que ver con eso, pero básicamente las políticas de dolarización se dividen en dos grandes grupos. Las basadas en el mercado, que son las que se recomiendan, establece un conjunto de incentivos para que la gente prefiera la moneda local al dólar, y las de desdolarización forzada, la cual no se recomienda porque no ha funcionado en ninguna parte. ¿Ok? Pero bueno, no me voy a detener mucho ahí ya para finalizar, porque estoy excedido de tiempo y a modo de conclusión, ¿qué se deriva de esta presentación? Bueno, que es muy escasa, casi que nula la producción de conocimiento académico sobre el fenómeno de la dolarización venezolana y que, oye, los economistas venezolanos tenemos que despertarnos allí. Existe una necesidad imperiosa de medir este fenómeno y de producir sobre todo data pública. Existen métodos para hacerlo. Los agentes económicos necesitan saber eso, necesitan saber cuánto son los agregados monetarios en dólares, porque es la moneda de preferencia, ¿verdad? Y estamos a ciegas allí. La dolarización real tiene efectos macroeconómicos importantes en Venezuela. Esto no me detuve mucho ahí. Si quieren, podemos hablar de eso en la sesión de preguntas y respuestas. Pero obviamente el hecho de que en una economía que venía en hiperinflación en su moneda local,
El hecho de que todos los precios estén en dólares es como si, y me perdonan los economistas, el exceso, el abuso en el uso del concepto, es como si introdujeras una rigidez nominal, porque es obvio que la frecuencia de los precios en dólares, la frecuencia de los cambios de los precios en dólares es mucho menor que la frecuencia de los cambios de los precios en bolívares, que es casi que a diario. ¿Ok? Entonces, eso ha ayudado a la desinflación que estamos viendo en Venezuela. Y de eso no se habla, ¿no? Generalmente la explicación que se daba por otro lado. Como he dicho, bueno, los economistas estamos haciendo como si la dolarización no existiera, ¿ok? Y bueno, una derivación de observar todos los periodos de dolarización pasada es que la dolarización venezolana va a ser muy difícil de revertir, sumamente compleja y probablemente tomará muchas décadas. Y finalmente que tú no puedes hacer política económica al margen de la dolarización o pretendiendo que eso no existe. O sea, cualquier plan que quiera repensar la política económica venezolana tiene que tomar eso como una restricción que está allí. Entonces, bueno, eso es todo. Les doy muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto por si tienen dudas, preguntas eh, al respecto. Y bueno, agradezco mucho a OF por la oportunidad. Okay. Sure. Okay. Hola, buenos. Gracias, Daniel, por la exposición. Muchas cosas salen de acá. Los compañeros que tengan preguntas las pueden formular por el chat. Yo diría que uno de los problemas que tenemos ahora es que, bueno, las universidades están en una situación lamentable, que es donde se generan estos conocimientos. No existen prácticamente en los hechos para poder avanzar en investigaciones. En segundo lugar está que, bueno, el sector privado, por diversas razones, también está muy deteriorado y esto requiere financiamiento. Y finalmente instituciones internacionales que sí pueden pudiesen poner recursos, están reacias a que esos datos cuando se tienen se puedan publicar con la prontitud que uno quisiera. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en el Observatorio Venezolano de Finanzas por publicar los precios en dólares ya, totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. Y hay un tema que me llamó la atención, y es que, bueno, aunque el Banco Central no publica las cifras de balanza de pagos y de Producto Interno Bruto de hace menos 2 años, pero esas cifras cada vez tienen menos importancia. O sea, hay que hacer un esfuerzo de interpretación para que tengamos datos buenos y datos de calidad. Bueno, entonces, Daniel, por favor, si puedes leer las preguntas y puedes contestarlas, te lo agradecería que comiences. Y la presentación, vamos a ver si, digamos, Daniela voy a llamar mejor un poco desde el punto de vista de las láminas, para hacerla llegar y seguramente ponerla en la página del OF si Daniel está de acuerdo. Muchas gracias y adelante, Daniel. De acuerdo, profe, ya mismo se la mando. Me pregunta Raúl Crespo, la literatura más reciente sobre el tema incluye la variación de pasivo. Muy bien, Raúl, sí, tienes toda la razón. Claro, dada las limitaciones del tiempo que yo más bien me pasé, el profesor me habló de media hora y mira que me pasé muchísimo. Pero sí, la dolarización de financiera incluye la dolarización de activos y la dolarización de pasivos. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Incluso en Venezuela, vamos a estar claros, la mayoría de los créditos que se están dando ahorita en dólares y están ocurriendo en la banca offshore, una cantidad importante. No hay registro de eso, pero sí. O esperemos que en el corto plazo, sería lo más sensato, vayamos a una dolarización de pasivos o de obligaciones en moneda extranjera, como bien tú indicas, Raúl. Gracias por la observación, muy pertinente. Es lo que se espera, porque bueno, a pesar de los riesgos que hay de descalce de moneda y de todo eso, eso tiene que hacerse porque bueno, es una realidad que hay unos recursos allí y bueno, habrá que adoptar las medidas macroprudenciales y de mitigación del riesgo correspondientes, pero eso tiene que venir. O sea, la banca tiene que empezar a dar créditos, sobre todo al consumo, que es una cosa que
lo perdimos en Venezuela, el crédito al consumo, en moneda extranjera, porque bueno, es lo que se está acumulando. Más del 50% de los depósitos, que son la fuente primaria de los préstamos, están en dólares. Pero sí, tienes razón, Raúl. Ok, Daniela, mi alumna, muy querida, me dice excelente presentación. Gracias. Sí, la presentación será compartida. Yo ahorita se la mando, Daniela, se la mando al profe José para que la cuelgue donde juzgue necesario. Ante la dificultad para desdolarizar la economía a mediano plazo, pregunta Brian, ¿sería mejor la alternativa para Venezuela asumir por completo el dólar y desplazar al bolívar? Oye, mira, yo era uno de los que hasta hace 2 años estaba reacio al tema de la dolarización, por todo lo que eso implica. Perder la política monetaria es un asunto muy grave, ¿no? Y dolarizar completamente una economía es una decisión donde sí las irreversibilidades son muy, muy grandes. O sea, ya después que tú adoptas el dólar como moneda de curso legal o oficial, como lo hizo Ecuador o como lo ha hecho El Salvador, ya después quedas ahí entrampado porque no hay ninguna moneda que puedas darle a los agentes económicos que sea mejor que eso. Entonces, quedas ahí entrampado. Eso es una decisión que tiene que tomar, que se tiene que tomar de una manera muy, muy bien pensada en el futuro. Yo estoy en línea con lo que el Fondo Monetario Internacional piensa sobre estos temas. Cuando el fondo sugiere programas de estabilización a economías que están elevadamente dolarizadas, dice, mira, no te dejes mala vida con eso. O sea, deja eso allí, busca estabilizar y hacerlo lo mejor posible y más bien ve eso como un reto. O sea, el hecho de que tú tengas el dólar allí circulando te obliga a ti a ser un buen hacedor de política, a tener políticas económicas de calidad. Y bueno, ve desdolarizando la economía progresivamente, eso te va a tomar décadas, por medio de medidas de incentivo. Por ejemplo, fíjate tú lo que pasa en Uruguay. En Uruguay la economía está elevadamente dolarizada y una medida que ellos han optado, por ejemplo, es los encajes diferenciales. El encaje para los depósitos en dólares es 28% y para los depósitos en pesos es 14%. Entonces, obviamente que estás mandando una señal clara, ¿no? Pero aún así la gente prefiere tomar sus préstamos en dólares. Es interesante, ¿no? Entonces, a veces tú haces todo lo que te dice el librito que tienes que hacer, a veces haces todos los incentivos que te dice el librito, el manual que tienes que hacer y bueno, tarda un poco en que los agentes económicos funcionen o respondan a esos incentivos porque es una cosa que ya es cultural, ¿no? Y más en Venezuela, donde hemos tenido una hiperinflación tan larga y un colapso tan pronunciado de la economía. Entonces, aquí yo no soy muy optimista, no estoy muy seguro de que una dolarización completa sea lo más conveniente para la economía venezolana. Es un tema de discusión aparte. Yo preferiría dejar que circule y que los agentes económicos sean los que decidan y eso obligue a los hacedores de política a tener unas políticas monetarias y fiscales de calidad. Eso sería lo que yo te diría, Raúl. Carlos Alfonso dice, ¿qué estrategias serían aplicables para abordar la medición de la economía oculta? Bueno, fíjate. La economía oculta o sumergida o underground debería ser un objeto de estudio, uno de esos objetos de estudio o líneas de investigación que tú supondrías que en Venezuela debería ser muy profusa y no existe, a pesar de que es una realidad. La economía oculta tiene dos grandes vertientes. Las actividades legales, por decirte algo, por aquí por donde yo vivo. Tú pasas por aquí cerca de donde yo vivo y ves unas casas que se supone que son residencias y pasan muchos sectores en toda Venezuela, no solamente en Caracas.
Se supone que son viviendas residenciales y bueno, oh sorpresa, allí funcionan uno, dos y hasta tres negocios que están allí escondidos. Entonces, es una economía que no deja huella. Estamos hablando de actividades legales. Muchas de estas actividades producen alguna cosa, algún bien, algún servicio. Muchas se dedican por ejemplo, a las actividades culinarias, a gastronómicas. Otras se dedican a la venta de bienes y servicios, etcétera. Y están allí. Y no dejan huella por ningún lado. Es decir, transacciones que no dejan la mayoría huella en el sistema financiero venezolano porque están registradas en el sistema financiero de los Estados Unidos, porque ocurren por transferencia o CELE o criptomoneda o vaya usted a saber. Entonces, hay unas estrategias para medir, si tú quieres, bueno, yo desde ahí mis contactos, te puedo mandar los papers, si te interesa el tema de investigación. Desde hace mucho tiempo hay distintos tipos de estrategias empíricas, econométricas para medir eso. ¿Ok? Porque es una variable que no observa. Sobre todo son estrategias muy parecidas a las que se utilizan para medir el circulante en dólares. Es decir, dado que la variable no la observa, los métodos econométricos que se usan incluyen algunos trucos que te permiten visibilizar eso. Son más que todo modelos monetarios. Si te interesa, escríbeme allí a los contactos que están allí y te puedo hacer llegar los papers porque forma parte de uno de esos 6 temas grandes de la economía venezolana que aquí todos sabemos que ocurren, pero no los medimos. Entonces, bueno, es un mea culpa que hago yo en nombre de los economistas venezolanos que estamos un poco dejándonos arrollar por todo este tipo de fenómenos. Bueno, creo que son esas, no veo más. Daniel, bueno, yo quisiera, si no hay otra pregunta, cerrar con algunos comentarios, ¿no? El tema es que si los datos que están circulando, que básicamente son las estimaciones de ecoanalítica que yo conozca, nosotros estamos haciendo una también, pero no tenemos todavía la autorización para publicar los datos sobre dolarización y los métodos de pago de la dolarización que van desde el efectivo, CELE, PayPal, depósito, cualquier sistema, sobre todo CELE, muy recientemente, y RTM. Si esos datos son verdad, claramente digamos la medición de los precios en bolívares está perdiendo relevancia, eso no hay ninguna discusión. Pero si tú tienes, por ejemplo, el encuestador nuestro que va al supermercado o al mercado, él puede ver el precio en dólar allí, él lo puede ver, pero él en la planilla que él tiene, él le pregunta al señor, el vendedor o al cajero, o cuando él va al supermercado, él no pregunta al cajero, sino que él va al establecimiento y toma la foto del precio, ¿verdad? Que está en las dos monedas. Entonces, con esas dos monedas, tú puedes sacar un tipo de cambio promedio de la economía referencial, que no necesariamente es el que tú ves en el mercado. Entonces, puedes tener inclusive tipos de cambio distintos, porque si te sacas, tienes los precios cotizados en bolívares, los precios cotizados en dólares, saca un tipo de cambio implícito de la transacción, ¿verdad? Que a lo mejor no es ese que está allí, es un número más cercano a la realidad, porque ese número que nosotros vemos es un número de la compra y venta de dólares en mercados que son también desorganizados, vamos a llamarlo así. Ese es un tema. El otro tema que yo creo que es fundamental acá es el tema de la medición macroeconómica, es decir, si eso que decimos es verdad, las mediciones del Producto Interno Bruto en Venezuela se hacen en moneda nacional. Digamos, que es el valor de la producción valorado a los precios de un año base. Ajá, y ese año base, cuando se calculó, el año base, creo que, no recuerdo ahorita el último año base, pero debe tener por lo menos 6, 7 años. Es decir, está totalmente desactualizado. Entonces, va a haber que hacer un esfuerzo en materia de medición. ¿Perdón? Para el PRACEN, en cuentas nacionales es grave, porque el año base sigue siendo 97. O sea, es muy grave. Muy grave, claro. Entonces, las mediciones del Banco Central están totalmente, digamos, fuera de la realidad. No dicen nada, no dicen nada.
Claro, uno dice, bueno, pero es que ellos no están midiendo valor, están midiendo actividad física, sí, pero están usando unos precios de referencia para poderla medir, porque tú no puedes sumar peras ¿cómo llaman? Toneladas de acero con barriles de petróleo. Tienes que poner unos precios, que es el transformador de esas unidades en valor para poderlo sumar y poderlo contabilizar. Pero lo que quiero decir, compañeros periodistas, es que, o sea, aquí está en cuestionamiento muchas convenciones con esta dolarización. Esto no es cualquier cosa. Más allá de los efectos de la política económica, de hacer política económica con dolarización. Por ejemplo, esto que estamos viendo de la llamada intervención del Banco Central en el mercado cambiario. 50 millones de dólares que metes en una semana y eso te puede planchar la tasa de cambio. O sea, eso quiere decir que el mercado financiero desapareció. O sea, digamos, la economía es tan pequeña que un banco central con una intervención microscópica, prácticamente 50 millones de dólares en una semana, eso es lo que tiene o sea, cualquier persona que haya hecho plata en Venezuela. Eso es lo que mete el banco, interviene el Banco Central para estabilizar la economía. Entonces, digo que hay que hacer un esfuerzo muy importante por estudiar esto bien estudiado, porque no es igual hacer política económica cuando tú tienes una moneda que es la que domina en la economía, que hacer política económica cuando tienes otra moneda. Y lo voy a poner de esta manera. Cuando el Banco Central, por ejemplo, controla la liquidez monetaria en su moneda local, ¿qué es lo que busca? Bueno, restringir la liquidez, sube la tasa de interés, ¿verdad? Porque la economía se torna ilíquida, eso tiene un efecto claramente de contener la demanda agregada en condiciones normales. Ese es el mecanismo de transmisión. Eso es economía, macroeconomía de cuarto semestre. Pero cuando tú tienes dolarización, tú puedes hacer una operación de restricción monetaria. Pero si te está entrando flujo de capitales, el efecto restrictivo de la política monetaria no tiene ningún sentido. Porque tú estás metiéndole un poder de compra a la economía que tú no controlas, que son los dólares. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, o lo que puede pasar. Ahora, eso te puede crear un efecto real en la economía. A lo mejor no te crea inflación, porque tú tienes los dólares para comprar y los productos están denominados en dólares, pero también te puede crear inflación. Es decir, hay una complejidad aquí extraordinaria que tal vez no hemos estudiado adecuadamente, y yo creo que este seminario de dolarización que hemos hecho, y todos los periodistas que están acá, que son muchísimos, muchos conocidos, y economistas, bueno, estoy viendo a Raúl Crespo, que debe ser Raúl Crespo, que yo conozco, que era profesor en la Central y estaba en Londres ahora. Estoy viendo también a Beata María Herrera por acá. Sí, es para pensar que las mediciones que estamos haciendo en Venezuela no están bien fundadas. O sea, el país cambió y la medición dejó de tener relevancia, aparte que no publicamos datos. Bueno, Daniel, yo lo que te voy a pedir es que para los efectos de la publicación nuestra en el observatorio, y esto esté disponible, limpies un poco la presentación, digamos, con la parte esta pon las imágenes que tú consideres para ponerla a disposición de los distintos las personas pues, que le interesa el tema, que pues, este es el tema dominante de la economía ahorita, sin ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, estamos pendientes pues para otra actividad, y que, bueno, estamos al servicio pues de Venezuela y de todos ustedes, proveyendo información y proveyendo ese tipo de seminarios que contribuyen al mejor entendimiento de lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias a todos, gracias Daniel, y bueno, espero que todo les vaya bien. Saludos pues, nos vemos la próxima.